ser tuyo como puede ser mío. Es más, declamo los derechos, porque yo en esa revista mandé poesías. Si no sabes cómo se llama. Bueno, en teoría deberéis, lo tenéis ya, luego subiré un poquitín, pero ya lo tenéis, ¿vale? Cuando yo os dé voz, sí, ya está. Cuando yo os dé voz, ya lo tenéis listo. Sí, ¿ves? Sopla un poco, a ver. Habla un poco ahí. No se oye. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí, yo luego os voy a ayudar. Yo como no digo nada. Vale. Bueno, pues ya estamos. Todavía llega alguna persona más. Bien, pues vamos a comenzar hoy la quinta velada poética del ciclo Patio de Poesía, Voces y Versos, que supone además la clausura de este ciclo de lecturas poéticas que comenzó en el mes de julio y que este año cumple, como sabéis, la tercera edición. Hoy, para clausurar, como digo, esta velada poética, contamos con la presencia de los poetas Daniel Guerra de Viana e Imanol Gómez Martín, a los que voy a presentar en breve. Para los que es la primera vez que asistís a esta actividad, deciros que Patio de Poesía surge hace 3 años como apuesta de la Biblioteca Central de Cantabria por crear espacios de comunicación con los poetas que posibiliten encuentros placenteros con la creación literaria. Poetas de diferentes generaciones, poetas que cultivan diferentes temas en su poesía, cántabros o vinculados con nuestra tierra, creadores con diferentes afinidades, unen sus voces y sus versos para deleitarnos con su creación poética y para hacernos reflexionar, claro que sí, con los temas que abordan en sus versos. Voy a presentarles a Daniel y a Imanol. Lo primero, quiero pues agradeceros, ¿no?, que os hayáis unido este año a esta edición, a este ciclo de lecturas poéticas, y para la Biblioteca Central de Cantabria pues es una satisfacción que forméis parte de esta actividad. Así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, voy a empezar por proximidad, ya que está más cerca de mí. Daniel Guerra de Viana es docente de secundaria, es muchas cosas, es poeta, es editor, es historiador, no sé si puntos suspensivos, etcétera, o algo más. Yo creo que individuo, pero ser humano, pero poeta, editor e historiador. Sí, delitos penales de momento. Bien, que conste. En los años 90 codirige la revista universitaria Catacumba. Sus trabajos se encuentran recogidos en numerosas publicaciones, entre las que destacan el segundo concurso regional de poesía y relato de la Asociación Cultural Tertulia Goya, 9+2, Al Natural, Reinosa, Visiones Contemporáneas y Micro. Ha ganado varios concursos literarios, como las Justas Literarias, el concurso de cuentos José Calderón Escalada o el de la Asociación de Escritores de Cantabria. Muchos de sus textos están en publicaciones como Humus, 10 años de poesía última en Cantabria, Versos y Aula, Amalgama, Reinosa, El paso del tiempo, Campó, Las vidas y los paisajes, etc. Ha colaborado asimismo en las antologías Con tu piedra y Aliendos. En el año 2016 publica el libro de poesía Las escamas del frío, en la serie poética A la sombra de los días. En junio de 2022 ha publicado el poemario, que está ahí en la mesa, Una luz ida, de la editorial Libros del Aire. Ha sido coordinador de la revista Cuadernos de Campo entre el 2000 y el 2013 en Reinosa, y también ha publicado artículos en la revista La Cantábrica, en la edición de Cantabria del Mundo, así como en la revista Leña al Mono, en el diario Montañés, también en la edición de este rotativo en Reinosa, y colabora también en el periódico digital Vive Campo. Es miembro del jurado de los concursos Justas Literarias de Reinosa y del concurso de cuentos Calderón Escalada, ambos organizados por el Ayuntamiento de Reinosa. Pues este es a grandes rasgos Daniel Guerra de Viana. Y a continuación voy a hacer lo propio con Imanol Gómez Martín. Él es licenciado en Filosofía y profesor de enseñanzas medias, poeta, narrador y traductor. Como poeta tiene publicados hasta la fecha los siguientes libros: Bucólico, antología poética, Cuando las ciudades maten a los poetas, ambas publicaciones están también en la mesa, y Centone. Como narrador ha publicado la novela Ataré tus ojos a mi alma, y como traductor ha publicado los siguientes libros: Robert Nye, Poesía esencial, Martin Seymour Smith, Un rastro de sentido, y Norman Cameron, Antología poética. Ha publicado asimismo en libros de literatura, filosofía y ensayo de varios autores, y ha colaborado en diferentes revistas filosóficas y literarias, siendo también crítico literario en radio y prensa. Su obra está recogida en diferentes antologías. En el año 91 recibe una ayuda literaria de la Fundación Troconiz Santa Coloma, y en el 93 gana el primer premio de poesía Tertulia Goya de Santander. Es, como decía antes, crítico literario
y lo es en el semanario La Realidad de Cantabria durante 2 años. También fue crítico literario en el programa Protagonistas Cantabria de Hugo Lebaniegos en Onda Cero. Colabora en la actualidad con la Fundación Robert Graves, traduciendo poemas de este autor británico. Pues ya conocéis un poquito más también a Imanol. Por mi parte, nada más, agradeceros a todos que hayáis participado en este ciclo de lecturas poéticas, esperando que haya resultado de vuestro agrado. Y bueno, pues esperemos también que el año que viene podamos programar la que sería la 4ª edición consecutiva de estas lecturas poéticas. Muchas gracias. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes, a la Biblioteca Central de Cantabria y además a Alberto, que tenemos, él no se acordaba, pero en Cuadernos de Campo publicó con nosotros. ¿Te acuerdas, no, Alberto? Ha dejado esa faceta, tristemente, para la historia y para los historiadores, pero la tienes que volver a recuperar, que te lo han dicho más de una vez. No te olvides. Y estamos aquí los dos, Imanol y yo. Hoy en el diario Montañés aparecía la noticia y a mitad se queda una palabra que era lo más importante del artículo, que decía: estas veladas poéticas esperan ser placenteras. Ese corto. O sea, que era seguramente placenteras, ¿no? Y es lo más gracioso de lo que salía en la columna. Y esperemos eso, que hoy sea placentero. Que les guste lo que podamos decir, hablar no de nosotros, evidentemente, sino de lo que es la poesía, lo que es la vida, lo que es la amistad y todo lo que es y lo que conlleva. Y ayer también, cuando me han puesto este pinganillo aquí, bueno, no es un pinganillo porque el pinganillo está aquí, me hacía gracia porque me acordaba de lo que decía ayer Álvaro Pombo. Me tengo que acostumbrar a ponerme un pinganillo de verdad, un solotone, porque me estoy quedando sordo, pero no es porque sea una enfermedad, es porque me estoy haciendo mayor. Y eso fue muy gracioso y yo creo que me tengo que empezar a acostumbrar a llevar el pinganillo con gafas. Sí. Y ahora le toca a mi amigo Imanol que vamos a mantener ese diálogo placentero de la poesía y de lo que es la poesía. Bueno, pues yo también quiero agradecer a Alberto, a la Biblioteca Central y a todos ustedes que hayan tenido hoy la amabilidad de compartir con nosotros esta tarde. Hoy no había nada mejor que hacer de todas formas, ni ir a la playa, ni estar en un sitio fresquito, ni con aire acondicionado, que mejor que estar aquí a 30 y pico grados, pero bueno, es muy agradable. He visto mucha gente conocida, muchos amigos, hay muchos artistas de varios ámbitos aquí, hay muchos amantes de la poesía, hay poetas, hay editores, hay músicos, hay escultores. Hay un público que yo creo que va a ser demasiado exigente, Dani, pero creo que vamos a tener que dar el 100% dentro de nuestras capacidades. Dani y yo nos conocemos, bueno, quedamos ayer un poquito para hablar de esto, pues para tener un pequeño conocimiento el uno del otro, porque solamente nos conocemos desde el año 93. Entonces, bueno, era una manera, ¿no?, de ver un poquito de qué íbamos a hablar. Y lo que teníamos claro es que no queremos que sea un recital, de que uno recita un poema, la gente le aplaude, y que el otro recita un poema, la gente le aplaude. Vamos a dejar los aplausos para el final, como con la música clásica, ¿no? Y vamos a ver si esto fluye entre los dos, como suele fluir cuando estamos hablando por teléfono, porque nos podemos pasar horas. Y ayer también, que estábamos preparando un poquito del guión y al final estuvimos hablando de otras cosas y un poco del guión, ¿verdad? Un poco de guión. Un poco de guión, pero bueno, sí, es lo mismo, no pasa nada. Tenemos los libros, os tenemos a vosotros, a ustedes, que es lo más importante, y podemos empezar cuando quieran, cuando queramos, cuando quieran. Sí, pues que ya quieren que empecemos, vale, Dani, ya que están esperando a ver si terminamos. Eso también es importante. Claro, sí. claro, es que podía ser el Club de la Comedia, también podíamos hacer algo del Club de la Comedia, que es muy gracioso. Pero hasta que no empecemos no podemos terminar. Exactamente. Bien. Bueno. Y somos nostálgicos, ¿verdad? Sí. Yo creo que la mejor forma de empezar es un poco, pues hablar un poco de cómo hemos llegado a la poesía, ¿no? Presentar un poco cuál ha sido, no un currículum como lo ha hecho Alberto, sino decir un poco cómo hemos llegado nosotros a convertirnos en, pues como mucha de la gente que está aquí, ¿no? Amantes de la poesía, que somos un poco frikis también, claro, en un mundo como en el que estamos. Sin embargo, el domingo que estuve yo en un concierto de música indie, resulta que el cantante, que era un chico joven,
de repente en sus letras no eran las típicas letras que escuchamos normalmente, eran unas letras llenas de poesía. Y aquello me llenó porque dije yo, vaya, hay esperanza en la gente joven. Y esa esperanza la hemos visto en las otras convocatorias que ha habido aquí del recital, que ha habido mucha gente joven recitando. Y yo creo que eso es muy importante, hay que mantenerlo. Hombre, yo creo que Cantabria, y si hacemos así un balance de todo lo que ha sucedido a lo largo de esta historia en nuestra región, es un gran balance de gente joven y sobre todo gente joven actual. Ahí tenemos, por ejemplo, a Silvia. Bueno, ya es que cada vez nos hacemos más mayores, pero tú eres de las jóvenes. Y toda la labor que se está haciendo, que se ha hecho por todas las editoriales. Me acuerdo bueno, me acuerdo de muchas cosas, pero de la última, yo creo, de la última edición que se ha hecho de una antología es el hilo más fuerte, ¿no? El de Carlos Alcorta, de gente joven. Pero bueno, como esas ha habido muchas y también las ha hecho Salcines y también las ha hecho la Fundación Gerardo Diego, como por ejemplo Humus. Con lo cual yo creo que la poesía en Cantabria se mantiene un buen pulso. Un buen pulso de gente joven, de gente menos joven y de gente que ya va necesitando sonotones y cosas así, ¿no? Sí. Pero bueno, Y bueno, sobre todo de lectores y de gente que viene a escucharla, que es fundamental. Y que la dentro poesía la poco, hacemos pues, entre todos. Pombo también sacará la antología de su poesía. O sea que Cantabria, yo creo que sí tiene un buen pulso poético. Pero yo, por ejemplo, y hablando ya de nosotros un poquitín de lo que hemos hecho, yo me he acercado a la poesía mucho más tarde, porque yo creo que siempre he escrito son relatos y siempre me he movido en el ámbito más del relato o de los artículos, de la narración, ¿no? Y un día probé, bueno, cuando era mucho más joven sí, alguna poesía sí hacía, pero como tampoco tenían novias en el instituto, pues no hacía muchos poemas de amor y cosas así. O sea que me dedicaba más a fabular con los relatos que con la poesía. Sí, pero bueno, ya en el año 96, cuando Sí. ganaste el segundo premio de poesía Tertulia Goya, tus poemas eran muy buenos. Bueno, Luego, para el jurado. Pero antes de eso, había escrito, cuando yo empecé, o sea, o cuando al menos mandé a un concurso de poesía fue en Reynosa, que en Reynosa siempre había escrito sobre todo cuentos, ¿no? Y demás, pero bueno, me presenté al concurso de poesía y además es uno de los temas que tenemos previstos, ¿no? A hablar. ¿Por qué escribimos poesía y de qué escribimos? Bueno, yo me he dedicado siempre o a dar clase o a la historia o a pensar en el pasado, sobre todo, ¿no? En lo que somos y demás. Y el primer poema o el primer poemario era justamente, o se titulaba Caer en la historia, que trata justamente de eso, ¿no? De lo que somos en nuestra vida. Y ese fue el primer poemario. Después yo creo que ya vino la música, como otro de los que hablaremos también. Y voy a leer uno de los primeros que escribí, que eran Caer en la historia. Que este es justo en el año 95. Bueno, es Caer en la historia, uno de los primeros, ¿no? Ni siquiera el canto de rumores extraños puede hacerme sentir el vacío perpetuo que asiento sin ti. Sin esas piedras del camino, mi existir no sería vida. Sin ti, piedra en mi vida, que interrumpes con espasmos rítmicos mi muerte silenciosa. Y estos temas, que ahora que le estoy leyendo, son muy repetitivos en muchos de los poemas. Y Manol, ¿y tú? bueno, yo sí que empecé bastante jovencito con la poesía y realmente yo llegué a la poesía por medio de una obra que es narrativa
y que realmente es una autobiografía. Y es el libro de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, que me imagino que mucha gente lo habrá leído de joven. Y a mí aquel libro ya me parecía pura poesía sin serlo, ¿no? Y aquello fue lo que de alguna manera me llevó a escribir poesía. Y uno de los primeros poemas que escribí, que además me lo publicaron en una revista en El Pueblo en el año 83, yo estaba súper feliz y cuando me llegó la revista a casa vi que no habían puesto mi nombre en el poema. Entonces, bueno, es un poema, yo llevo toda la vida en Cantabria, llevo en Cantabria desde el año 91, me casé aquí, mis hijos nacieron aquí, pero yo soy de un pueblo que se llama Portugalete, en el cual durante muchos años vivió, bebió y esnifó todos los humos que venían del pueblo de al lado que se llamaba Sestao, donde estaban todas las fábricas de Baracaldo. Entonces, el primer poema que escribí, que hoy en día me sonroja, pero bueno, como se trataba de esto un poquitín, ¿no?, de ver un poco la evolución en la poemática de cada uno, el primer poema lo dediqué a mi pueblo y el poema dice lo siguiente. En la voz llevo al pueblo que se aferró a mi alma. Como grano o verruga salta a la vista. En mi sangre de ría envenenada una fauna de ojos y ese falo humeante que desvirga mis pulmones. Hornos y altos humos invaden el techo donde la lámpara solar se transforma en bombilla y las estrellas padecen insomnio mientras tosen. Cuando yo escribí este poema me pareció que era una cosa maravillosa. Ahora me sonroja leerlo después de tantísimos años, ¿no? Está Un poco vergonzosillo, pero bueno, fue el inicio de mi poesía. Y era un poema dedicado al pueblo. Muchos años después, ya aquí en el año 96, cuando publiqué el segundo libro, que es ese que está aquí, Cuando las ciudades maten a los poetas, que es un libro que, bueno, ese título está basado en un relato, bueno, una novela fantástica de Henry Miller que se titula El coloso de Marusi, que también me parece una maravilla, y ahí en un momento determinado dice Cuando las ciudades maten a los poetas. Entonces yo vivíamos en Mogro, y el Ayuntamiento de Mogro decidió editar unos poemas míos, entonces tuve que hacer algunos poemas que tuviesen relación con el pueblo. Y es la otra vez que he hecho un poema que esté relacionado con mi pueblo, con mi ciudad o lo que sea. Y era una romanza también. Y dice lo siguiente. Aldea naciste, sueño de arcángeles, tanto cielo te respeta, hermoso lago interrumpido, aguijón que iguala prado y cumbre, celoso despertar de sol, persiste tu fervor por las estrellas, esencia del viento, jactancia de mar y mugido, liento barro, fértil vapor, demencia de la marea, tierruca diamante naciste, por ti la ermita vela, verde, azul y gris, mi aldea. Bueno, eso fue un poemilla dedicado a Mogro. Eso en cuanto a lo que tiene que ver un poco con lo que es la tierra. Dani ha hablado antes de algo de historia y sí que es cierto, como él es profesor de historia, yo soy profesor de filosofía, me gustaría saber si tenías algún poema realmente que tenga que ver con algún aspecto de la historia determinada. O de la historia determinada, yo creo que la mayor parte de ellos... Del último libro yo creo que había alguno. Sí, del último hay cosas, sí, de la historia. Pero bueno, porque considero que la historia es parte de la filosofía, igual que es parte de la poesía y igual que es parte de la vida. Y creo que en nosotros, en el fondo, sabemos que somos porque somos historia. Nos estamos convirtiendo en historia, ¿no? Y la historia es ese holístico mundo que reúne absolutamente todo. Y la memoria también es importante, porque somos también memoria. Sin la memoria, tristemente, no nos queda ni historia, ni vida, ni nada. Y de Una Lucida voy a leer justamente Memoria, que habla de eso. Y por cierto, Una Lucida, que es el que hemos presentado el año pasado, está dedicado a dos grandísimos amigos, que eran Javier González y Antonio Casares, que ya no están con nosotros, que tienen que estar aquí. Pero bueno, memoria. Empieza con una cita de Nabokov. Nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas. No engaña el tiempo, solo la memoria. Nada somos sin el almacén de imágenes y de recuerdos.
sin las proyecciones que nuestra mente refleja en un papel muy blanco. Hay cierta cadencia hacia el olvido, a desertar de aquello que fue pasado y que vuelve siempre transmutado de luz. Luz cegadora de la memoria. Cúmulo de experiencias, sinuosos, pasos erráticos. Es la vivencia, la extraña rendija por la que se ve la vida en menos de un segundo, justo antes de morir. La memoria, si hablase, aún construiría muchas frases que te mencionan a ti, pero no. La memoria es tan inestable como la luz de vela, tal vez como yo. Sopla y apágame. En el mismo sentido que este poema que ha escrito Dani, yo tengo un poema también del último libro, que todavía no sé cómo se va a titular, si Taller de ausencias o Miradas de plomo, no lo sé. Y están muy relacionados los dos poemas. El mío coge una frase de José Ángel, bueno, de un poema de José Ángel Valente que dice: de ti no quedan más que estos fragmentos rotos. Y el poema dice lo siguiente: la memoria y el tiempo, desganados, en alianza, cumplen con el requisito de fundamentar tropiezos. Barriendo las sombras, desandan sus motivos para corromper espacios de alabastro, de sangre, de dominio. Memorias a destiempo son los juegos de un niño, un Heráclito cualquiera desmemoriado. La memoria y el tiempo, aliados del principio, olvidan su magnitud, lo irrelevante o no del recuerdo, de la existencia. Y encogiéndose de hombros, tal si fueran conceptos infantiles, me desaparecen el lúdico final. Tejen un alma irreversible. Pues algo parecido de la memoria y de la historia que ha preguntado antes, de las escamas del frío, un poema que intenta reflejar un poquitín lo que es la historia, lo que son los personajes que nos han marcado, personajes o escritores o poetas o narradores o bueno, también personas conocidas, pero en este caso se titula Algo más de las 10 y es sobre un libro de Marguerite Duras y empieza con una cita de ella: no pueden vivirse todas las vidas a la vez. Marguerite Duras, Los caballitos de Tarquinia. El título es Algo más de las 10. En Tarquinia, los caballos se levantan algo más de las 10. Se desesperazan y se exponen en vitrinas de vidrio sucio. Los muertos etruscos se desempolvan y se acuestan en sus sarcófagos de terracota. Marguerite Duras aún sigue riéndose cuando el sol de Turia baña los Camparis sobre una mesa de metal ardiente. Sara y los demás amanecen en camas ajenas. En Tarquinia se entierra en túmulos preñados como las novelas del siglo XIX. En verano se muere mejor cuando sopla la brisa del Mediterráneo, pero algo más tarde de las 10 huele aún a despertares de alcohol, bajo un calor de película. Los frescos de Cerreteri estallan rojos como las heridas y las figuras se mudan de necrópolis porque los turistas evaden su silencio. Verano en Italia. Cierto olor a salitre y queroseno vuelan por las playas del mar Tirreno. Los turistas se van con figuritas de caballos alados de Tarquinia. Muy bueno. Ese poema parece que nos hemos preparado el tema, lo habíamos medio preparado, pero yo creo que no tanto. Tengo un poema que está bastante relacionado con lo que está diciendo Dani, también tiene que ver con la historia, y en un momento de la historia en la cual hay alguien que para hacerse famoso quema la biblioteca de Alejandría, y este es Erostrato. Y el poema dice lo siguiente: en el letargo de esos momentos fastuosos, llenos de pasado sin rostro, en la frente abreviada de caminos, en el hueco dejado a la nada, veo a esa gente que me late y me molesta, y sintiéndome Eróstrato, ciego sus vidas en mi deseo, para después amarles como si nada hubiese pasado.
Pues algo parecido son también los libros, ¿verdad? Los libros que ocupan, yo creo que un espacio importantísimo en nuestras vidas. Bueno, yo creo que en las que todos los que estamos aquí, Los que están estamos aquí. escuchando. Y hablando de libros y de librerías y de bibliotecas, evidentemente, yo quisiera leer, como ha leído Imanol, uno sobre una librería. Si le encuentro, claro. Libros. Están como lápidas verticales mostrando su leyenda. Reducto silencioso y alejado, pero están quietos, enmudecidos, gritando su valor, su historia, su futuro. Pero la savia no corre por ellos. Murió para crearlos. Aún así están perennes, erguidos, orgullosos, y sus creadores muertos. Pliegues en las hojas de las esquinas, en ese rincón del alma que descansa cuando dormimos. Tal vez hay demasiadas preguntas y demasiados libros y poca vida. Y ahí se quemó la biblioteca de Alejandría. Exactamente. Y ya no nos quedan ni libros. Exactamente. Y por eso viene este poema. Porque no nos quedan libros ni bibliotecas, excepto esta. Y el poema dice lo siguiente. Se van gastando algunos sueños de puro viejos, o también, casi siempre, de no intentarlos. Y el alma anquilosada de cansancio, como una alquimia de deseo riguroso, donde vetustos terciopelos y algún poema arrepentido se reúnen. Todas las ausencias bajo el vértigo del pensamiento carecen de nombre, y la inercia del tiempo no posa sobre ella su mirada, mirada cuya duración mide el final de estos versos. Bien. Hay otra cosa importante dentro de la poesía, dentro de nuestras experiencias, de todos nosotros, que creo que es lo que marca también nuestro devenir, ¿no? Nuestra existencia, que son los viajes, ¿no? El viajar. Aunque sea el viajar intelectual, como el viaje alrededor de mi habitación, que es buenísimo ese libro, es una maravilla, ¿no? El de Mestres, cuando le mandan al exilio a su habitación y escribe un libro sobre un viaje en su propia habitación. Y creo que el tiempo, los viajes, nos marcan. A mí lo del viaje me parece que siempre está conmigo, ¿no? Siempre veníamos de Reynosa a Santander en el tren, cuando estudiábamos, luego los viajes turísticos, y ese viaje, aunque sean trayectos pequeños, siempre yo creo que a nosotros nos han marcado, sobre todo cuando estamos viviendo más lejos de la ciudad que ellos se desplazan menos, aunque sea un viaje pequeño en el 14, que cojas de la Plaza de las Estaciones y te lleve, yo qué sé, hasta General Dávila. Bueno, son esos pequeños viajes que para mí me marcan mucho. Yo creo que en mi trayectoria el viaje es importante, ¿no? Y hay varios, y voy a leer un par de ellos de viajes. De Las escamas del frío, uno que se llama Viaje. Duermes con el traqueteo del tren en la nieve. La ventana te recuerda a tu casa. El olor del café pegándose a las paredes amarillas. Las zapatillas en la alfombra. El frío que se cobija en las persianas y que lame las lamas blancas de la escarcha. Aúlla en la noche un silbido asesino rasgando el misterio de tu sueño. Tu casa es una nebulosa vestida de bata azul, donde el presente es una tostada frente al televisor y el café que se evade. Un pijama de rayas caído en una silla moribunda. Luces bajo la catenaria que espían el viaje. Cuando te levantas,
aún se respiran las risas del último cumpleaños y las velas permanecen escondidas en la memoria de tu cajón. El baño es blanco como el frío. La bañera te invita a sus aguas calientes y te adentras en un balanceo que recuerda el columpio del jardín a los 4 años. Y el tren avanza en un silencio negro. Mañana será otro viaje, tal vez. Quizás la casa se desmorone. Y también hace unos cuantos años, un grupo de poetas de Reynosa, Sergio Valmontín, Julio Ceballos y Raúl Lucio, hicimos una exposición de fotografías de Raúl del viaje que se llama Tránsitos, que le presentamos en las Escuelas Verdes en Santander. Y luego le hemos presentado en más sitios, en la antigua librería del Puerto, en la otra librería que estaba cerca del Santa Clara. Y es un libro que es sobre fotografías, poesías y viajes. Y sobre todo de esos recuerdos que tenemos. Y en este libro hay también un recuerdo al viaje. Y luego hablamos de la música. Y hay un cantante famosísimo, que es Franco Battiato, que tiene una canción que es Te invito al viaje. Y esta poesía se titula Te invito al viaje. Te invito al viaje, ese que tanto te gusta soñar, esa sombra liviana que nos cubre en el calor del verano y que en tus ojos son reflejos de infinitos viajes, de eternos horizontes llenos de páginas de colores que te hablan de ciudades extrañas y nostálgicas, de palabras que solo son palabras, que se transforman en una vida imposible cuando partes hacia la cumbre nevada o hacia la playa sedienta de mar. Te invito al viaje, al camino donde se bifurcan todos los caminos, donde se oye silbar al tren, en la lejanía de un mundo adormecido, soñado. Perdóname por forzarte al recuerdo, por ser el inquieto billete que abre el libro de tu destino, mientras rostros anónimos pueblan tu ensueño y retornas como los amantes de la arena, cubiertos y bañados de una luz tunecina penetrando por los poros extasiados. Recuerda, te invito al viaje, al jardín, a esa afinidad que ambos tenemos, como el silencio, como la plaza colmada de gente, como los días de fiesta, como la risa y la lluvia. Te invito al viaje, al país que tanto te gusta regresar, donde tu espíritu se expande como una esponja de vacilaciones y tu corazón se vuelve errabundo por los muelles, hablando de transeúntes adormilados que buscan el andén de su vida, que no tienen el olor de la rosa ni la exuberancia de tu jardín. Pero yo te invito al viaje. Siguiendo con el viaje, en el libro Cuando las ciudades maten a los poetas, hay una parte que está dedicada a Homero, como no podía ser de otra manera. Todos aquellos, los historiadores y los filósofos, y casi cualquier persona que se dedica a la cultura, ¿no?, ha tenido como base, ha tenido como sustento, ha tenido como piedra, en mi caso filosofal, ¿no?, Homero. Esta parte que es Homero, Negra Izmir, empezaba diciendo: paso la tarde entre versos bebiendo, es la lluvia cálido altar de sentimientos. Voy a leer un par de poemas cortitos de aquí y luego voy a hablar de otro tipo de viaje. De Homero siempre se ha dicho que no se sabe exactamente cuál es su origen, cuál es la ciudad en la cual nació, ¿no? Entonces, hay muchos que se lo atribuyen. Y de ahí este primer poema. Ámbito adverso, la historia confundes. A mi nacimiento niegas crédito y 7 incógnitas me requieren. Poema extendido sobre arena celeste. Espuma revierte en el peso futuro de tu silencio. No más acertijos, desenvuelves Mirna mi voz. El máximo Aeda soy, yo Homero, épica memoria donde no tiembla la palabra. De mi altiva sangre griega nadie ose cegar el recuerdo.
Y el siguiente, desdichada Izmir, vago epitafio de puertos, incesante trasiego de frutos y telas. Multitud de lenguas discurren tu comercio. ¿No sabes que he muerto? La noche arrecia sabor a higos. La mitad del día envuelve este lamento. Futuros cabellos de quienes olvidan, ciñendo mi gloria, trenzarán peplos. Dulzor la mortaja que tu ciudad dispones, una gran hecatombe en honor del ilustre hijo, que desciende a cantar a los infiernos. Con grácil paso son las sombras Lazarillo. Vítores de alabanza por el Aeda, ciudad en dolor envuelta, cierra el oráculo de este periplo. Caronte reverencia a su viejo conocido. Pero hay otro tipo de viajes, y es el viaje a través de nosotros y el viaje a través de nuestros seres queridos. Toda una vida va tomando cuerpo despacio, iniciando en ellos la arquitectura del tiempo y la materia indeleble de los sueños, que realiza el milagro de componer una vida en vida. Son epígonos de los elementos. Complementando sus ansias, los amantes traducen en nueva carne felicidad y tragedia. Bajo una luna desgastada, renuevan coordenadas sus quimeras, desvelando espacios antiguos. Sol de los muertos, donde toda una vida va tomando cuerpo, despacio, sin premura, hacia el silencio. Bien. Al hilo de Imanol, de una lucida, pues ahí hablamos algo parecido, ¿no? Cuando tú le presentaste en Torrelavega. Y qué bien lo hice. Sí, la verdad que sí, lo hizo muy bien. Enhorabuena. Y al hilo de él, pues voy a leer uno que se llama Habacuc. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento que escribió, no tiene mucho y no se sabe mucho de su vida, pero sí el ambiente de la recreación histórica de esos momentos tan importantes, por cierto, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dice una cita de Habacuc: vendrá ciertamente y el justo por su fe vivirá. En Florencia permaneces con la mirada perdida lejos del mármol, delgado y extremo. ¿Qué musita tu boca entreabierta? ¿Qué ocultan tus delicadas manos tras las estrías cortantes de la túnica? Hay una batalla más allá del tiempo que permanece como la lluvia y el mar ensordecedor. Es cierto, todo se repite, todos claman, todos. Ahora en Florencia caen pétalos del cielo y en el mundo tus abrazos son más necesarios. Como consolar a un niño con miedo, como acabar con tus profecías. ¿Cómo? Es una pregunta que se repiten desde la tierra de Ur, desde los inicios de la historia. O tal vez mañana ya nadie sepa que fue Uruk, o los caldeos, o Babilonia, o Asur, o Nínive, donde los hombres vivían y morían. Allí también, como ahora, según los telediarios, viven y mueren, y también aquí, a tu lado, delante de mí. Dime, frente a frente, bajo las oraciones del Duomo, ¿qué plegarias inertes murmuran tus marmóreos labios? Dime, abrázame con tus manos de piedra, consuélame, redímeme. Dani ha tocado ahora dos temas ahí muy interesantes. Uno, pues hablando de la parte de hablado del mármol, la parte de hablado del niño. Y tenía un poema, bueno, tenía aquí con todos los demás poemas. No iba a haber leído este poema porque realmente no sabía si entraba en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahora que ha dicho lo del mármol, me he acordado de que cuando en el año 2001 creo que fue, el chapapote, 2001-2002, no estoy seguro, estábamos en Llanes, la familia, dando un paseo y nos encontramos en los cubos de Llanes a Ibarrola, al escultor. Entonces me puse a hablar con él. Ibarrola, si saben un poquito la vida de él, es un hombre que ha estado amenazado. En tiempos del franquismo estuvo en la cárcel, en tiempos de los años de plomo con ETA también le han amenazado, le han intentado quemar el bosque de Oma, etc., ¿no? Y él era muy amigo de otro poeta de Portugalete, se llamaba Vidal de Nicolás, que también murió,
al cual yo le conocía. Entonces me fui, me presenté y me dio la mano. Y a raíz de aquello, pues le hice un poema, que no lo iba a leer de verdad, pero bueno, a surgir de lo del mármol de Dani, pues se me ha ocurrido. Se titula La mano de Agustín Ibarrola. La mano del artista, materia que provoca corrientes de raíz ética, roza lo libérrimo la fantasía de lo posible, resiste en su obra la memoria, los embates de la humana miseria, la marea negra de la codicia y el acero estulto, la bala de los simples. Se sumerge en ese bosque inconsciente de la memoria a la mano del artista y desprende con su arte todo un férreo catálogo de humanidades. El otro poema que quería hacer, que era cuando ha dicho abrazar a un niño, mi segundo poemario hice un poema que se titula Niño en la ciudad, que resulta que bueno, ese poema después lo cogieron para poner una serie de carteles por ahí de Amnistía Internacional. Y este poema lo hice cuando vivíamos aquí en Marqués de la Ermida, hace ya miles de años, ¿verdad? En otro siglo vivíamos en Marqués de la Ermida. Y es un poema a un niño, y ahora van a entender. Se titula Niño en la ciudad. Sombra a pesar de la luz, primavera de eriales, furioso destino a pinceladas, lágrimas surcando inmemoriales. Adentro, pavoroso ruido. Padre, madre, un insulto. En fantasías a ratos su desafío graba. Gritos, sustentos son los malos tratos. Sé de sobra que es un niño, a pesar de la luz, invisible. Es un dolor, niñez terrible. ¿Cómo odia este verso a los vecinos? Bien. ¿A dónde vamos ahora? En Reynosa tenemos figuras de Barrola, ya lo sabes. Sí, sí, sí. O sea que eso nos viene muy bien para ponerlo allí. Pues ya estáis tardando. Estamos tardando en poner la poesía de Barrola tuya allí en las figuras. Él la tiene, porque se la pasé a su hijo, él la tiene. Bueno, bien, pues Pero entonces bueno, que pues hay que hablar con su hijo para que la ponga en Reynosa. No, que el poema es mío, así que... Vale. Tú. Antes hablando de un poquitín de lo que habíamos dicho de las antologías, hace ya muchos años, pues cuando teníamos más, no sé, más ganas de hacer cosas o más ambiciones o yo qué sé, o más ánimos o éramos más jóvenes. Perdón, no para de hacer cosas. No, ya no llega un Sí. momento en que hay dos cosas que siempre me han gustado, ¿no? Participar con más personas que conmigo mismo. Conmigo mismo es un rollo y es mejor siempre hacer cosas con los demás. Y Silvia, tú lo sabes cuando hemos estado haciendo las jornadas por la paz en Reynosa. Siempre colaborar es muy interesante y la parte de la edición, y aquí tenemos editores, también es muy importante. Y a mí se me ocurrió la idea ya hace tiempo. Este libro es, no sé, del 97. Y fue, yo creo que, creo que es la primera antología, por así decirlo, o al menos una recreación de poetas y escritores de Reynosa y de Campoo. Se llamaba 9+2 al natural y fue una edición que, bueno, yo he editado varios, esta es la edición, hice varias ediciones literarias, esta es una de ellas. Y en este libro, hablando de Ibarrola y hablando de lo que has dicho antes, del retorno y demás, y del destino, pues hay una poesía que a mí siempre me gusta leer de este libro tan especial. 9+2 tan natural, ya os digo que tiene una trayectoria, fue, como se suele decir ahora, ilusionante, ¿no? Bueno, pues es ilusionante. Fue una idea bonita y está Sergio Balontín, Emma Campos, Julio Ceballos, el difunto José Spurz, Maite Fernández, Alberto Gallo, Toñi García Rucandio, Maribel Gutiérrez Pardo, Pilar Lorenzo y Lucía Lucio. Y esta fue una de las primeras esas antologías, porque luego cuando empecé a trabajar dando clase, editamos, que fue una experiencia maravillosa, la verdad que fue una experiencia increíblemente buena para lo que es la educación y enseñar la poesía a los alumnos y transmitir, ¿no? Un libro que en ese momento fue, bueno, casi
pues importante y trascendental, ¿no? Que se llama Versos y Aula, ¿no? Lo de versos, el SOS, ¿no? De la poesía. Y le hice cuando estábamos en el IES Peñacastillo en el 2003. Y aquí también hicimos una pequeña antología, ¿no? de los amigos, de los que siempre se tiran, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, a ver, no somos una comunidad pequeña, y en ese momento, pues en esta antología, pues dábamos yo, que es el que hice la edición, Alberto Santamaría, que también está aquí en esta edición, ¿no? Este año, ¿no? Marcos Díez Manrique, Guillermo Balbona, Regino Mateo, Vicente Gutiérrez Escudero, y las poesías y los dibujos, por cierto, preciosos, de José Luis Mazarío. Y fue un libro que yo creo que se podía exportar, ¿no? Estas pequeñas antologías a los demás institutos para dar o trascender. Se está haciendo ahora, ¿no? Se está haciendo con poetas que van a los IES, ¿no? Sobre todo de la colección de A la sombra de los días. Bueno, pues esto habla del tiempo y de la vida, de versos y aula. O sea que estamos, eso, SOS a la poesía, por favor. Gracias por estar aquí, que es lo más importante. La poesía no va a necesitar ese SOS. Ayer, o tal vez en un pasado incierto, rompiste el lazo invisible, la cotidiana charla, el acostumbrado ritual de lo diario, cuando sin ganas hacíamos el amor frente a la rutina. Opacidad de días y de noches, de hilos de voz, de tartamudeos desganados, frente a una vida que pasa, como el tren en estaciones vacías. Hemos derramado ayer, en un lugar inexacto del pasado, todo lo que no dijimos y que ahora reproduce el tiempo. Los segundos son los nervios ante el caos. La existencia se desvela, se derrite, se aplaza, como el amor. Muy bueno. Yo quiero ahora recuperar una figura, porque me he dado cuenta que son casi 20, y quiero reivindicar la figura del traductor de poesía. Se reivindica a sí mismo, que me parece muy importante. Además, esa es una pregunta que te iba a hacer yo. Sí, pero bueno, como vamos con el tiempo justo, bueno. yo he traducido para El Desvelo tres autores. Aquí está Maese Fernández Rubio, que es el editor, director, alma mater y muchas otras cosas de la editorial. Tenemos otro poemario ya en marcha, pero en el año 18 publiqué con El Desvelo este primer libro, Robert Knight, Poesía Esencial, y se lo llevé a mi padre a que viera el libro. Mi padre vio el libro, lo leyó, falleció aquel mismo año y me dijo, está bien, pero me gustan más tus poemas. Claro, mi padre se pensaba que estos no eran mis poemas, cuando resulta que la traducción de poesía es convertir en poesía en otro idioma. Yo soy un enamorado de la poesía de Kavafis y no sé griego. Soy un enamorado de la poesía de Kavafis porque ha habido un señor que me ha traducido a Kavafis al español y me ha hecho, será su Kavafis, de acuerdo, pero me ha hecho querer la poesía de Kavafis. Entonces, yo quería reivindicar un poquito esto porque realmente a veces no dicen, ¿qué haces? No, pues, que tú no haces nada, ¿no? Que traduces poesía. Y realmente si el poema está bien traducido, el lector lo ve. El lector se da cuenta instantáneamente. Entonces, por eso quería leer algunos de los poemas que son míos porque yo los he traducido y que lleva muchísimo tiempo realizar esa labor. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Estábamos ayer hablando, ¿no? Y, bueno, aparte de, bueno, si es una poesía libre, bueno, pues más fácil igual traducirlo. Pero con lo que estábamos hablando era enfrentarse, por ejemplo, ¿no? Bueno, Valverde, que es un magnífico traductor, y sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Marías. Y Javier Marías, evidentemente, porque es un grandísimo escritor, pero era un grandísimo traductor. Pero yo me imagino a ti o a Valverde o a Marías. Me está poniendo al mismo lugar. Eso significa que Dani es muy, muy, muy amigo mío. Bueno, amigos. Claro, Sí, vamos a dejarlo. Traducir, ¿no? Coger un soneto. Por ejemplo,
yo qué sé, el soneto 12, que es muy bonito de Shakespeare, y traducirlo al español, sus endecasílabos, la rima A, B, B, A, B, B, C, C, D, C, D, D, o sea, y que te rime y que sea igual que el de inglés, es lo mismo que si traducimos cualquier soneto de Quevedo, ¿no? Un inglés. O sea, es una labor Sí, que eso es una locura. es una locura. Sí, es una locura. No traduzcas sonetos Sí, y sigue sí. traduciendo a Robert Knight. No, hombre, lo que pasa es que toda esta gente también hace una poesía completamente rimada. Aquí. La cuestión que hay que llevar a cabo es como me enseñó Norman Cameron, que fue el último que hice, y es que lo que hacía él fue el mejor traductor de Gambo y de Baudelaire al inglés. Y él lo que hacía era buscaba a los poetas de la época de Gambo y de Baudelaire, a los poetas británicos, vio a ver qué lenguaje utilizaban ellos, cómo lo hacían para intentar hacerlo de la misma manera, ¿no? Yo no he conseguido hacer lo mismo porque no soy exactamente, no tengo las capacidades que tenían ellos para hacerlo, pero sí que realmente cuando coges un poema lo haces tuyo, es decir, vale, podrán decir traductore, traditore, podrán decir lo que quieran, pero el poema pasa por el tamiz del traductor y pasa por las miles de lecturas que ha tenido ese traductor, las vivencias del propio traductor, etc. Un traductor no es neutro. Aún dicen, ojalá fuese neutro, pues no lo sé si fuese bueno. Yo en ese sentido he tenido la suerte de los 3 autores que he hecho y la última autora que está ya prácticamente hecha, he tenido la suerte de tener relación muy estrecha con la familia de ellos. Con uno de ellos incluso me llegué a escribir y con la señora que estoy haciendo, tiene 92 años, también pertenece al grupo de los Graves y está viva. Y nos ha enviado una autobiografía suya y un propio poema epitafio. Luego, eso es una suerte y he podido cotejar con ella, oye, ¿por qué has puesto esto? ¿Por qué no lo otro? Etcétera. Es decir, he tenido la suerte de poder hacerlo. Si no, seguramente no hubiera hecho ninguna traducción de esta, si no hubiese sido por ello. Pero por eso mismo quería leer alguna de las traducciones porque ya para mí no son traducciones, son mis libros. Al igual que los 3 primeros libros que tengo, aquí aparecen 2 de ellos y el otro está aquí, que apareció como separata de una revista, pero para mí es el mejor. Y el 4.º libro, que está aquí todavía esperando la luz de las imprentas, estos 3 otros libros para mí son como si fuesen míos, ¿no? Entonces, voy a leer algún poema de alguno de los 3 libros porque ya los considero propios. Y el primer poema va a ser de Norman Cameron, es un poema, bueno, un poco con ese humor que tenían los ingleses, que se titula No importa. No importa si has caído en la esclavitud del alcohol. Un original tratamiento danés te cura mientras dormitas. No importa si eres un aburrido egoísta a quien todos evitan. De ciertos freudianos recibirás una atención reverencial. Si tu mujer te ha abandonado porque le producías vómitos, no importa. Un clavo quita otro clavo. Y si tu cuerpo se dobla bajo el peso del vicio, por el funeral, no te preocupes, lo paga el Estado. Este es un poema de Norman Cameron, ¿eh? Y voy a leer solamente otro poema de Robert, porque no hemos hablado de la muerte, Dani. Un poeta que no hable de la muerte, pues no, algo tendremos que hablar de la muerte. Este es un poema que a mucha gente no le gusta que lo recite, a mí me encanta recitarlo, porque aquí teníamos un guión, vamos a hablar del amor, del lenguaje, de los paraísos artificiales, de la muerte, de la soledad, de la naturaleza, de tantísimas cosas, ¿verdad?, que se nos han quedado en el tintero hoy, no otros días, pero... Tenemos todavía 10 minutos más. ¿Por qué no hablamos de la basura? ¿Por qué no hablamos de otras cosas, ¿no? Pues este es un poema que Robert Knight le hizo a una rata. Me lo sé de memoria, pero por si acaso. Hace tiempo que no los presento. Vi una rata en la carretera, muerta, y pasé a su lado, echando un rápido vistazo a la criatura que yacía boca arriba, bañada en su propia sangre, con las garras extendidas para capturar o conservar este día tan soleado en el que encontró su final. No había intentado huir, sino luchado contra su fatal destino. Ahí yacía en su túnica de sangre una reina. No me gustan las ratas, pero aquella muerte de rata le sentaba tan bien.
que me paré un momento en el camino a llorar de pena por ella. A mí ese de la rata siempre me ha gustado. Está bien. Pues seguimos hablando un poquitín de de esos temas que has dicho que son los más tristes. No sé por qué se deja para el final lo más triste, porque siempre al final se llora. O sea, yo tengo una cierta tendencia a llorar. Así como Álvaro Pombo dice que no es nostálgico, con el último libro, el de Santander 1936, ¿no? Que la nostalgia es el volver hacia un momento determinado de una vida, pues yo creo que sí soy nostálgico y eso sí que sí. Cuando hay cosas que te duelen, pues lloras. Es una cosa muy normal. Lo malo es llorar aquí delante de mucha gente, que queda como, no sé si bien o mal. Pero bueno, Acabaremos llorando. No hoy, acabaremos no hoy, llorando, pero acabaremos en algún llorando. momento siempre acabaremos llorando. Y en estos momentos que suceden, ¿no? En lo que estamos viviendo, es como para no llorar a veces. Y iba a leer un poema, bueno, voy a leer un par de ellos, pero iba a leer uno del anterior poemario que se llamaba Persona, pero luego he estado escribiendo más cosas, ¿no? Y este sí que es el último de los poemarios que he escrito, que este sí que es totalmente inédito. Yo creo que no he leído nunca ninguno en público. Se le he dado a leer a algunas personas que sí que ya me han hecho las críticas, que estoy muy agradecidos a ellos, entre ellos a Javier. Y sobre todo hay uno que quería leer sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre lo que es las ausencias. Porque más que muerte, a mí me parece que la muerte es la ausencia es la soledad, y todo eso, el conjunto, pues queda, pues ya se sabe, pues lo que es lo triste, ¿no? Lo que es lo que nos hace al final llorar o sentirnos a veces mal. Aquí, hoy, en este sitio, en este patio, en este centro, tendría que estar una persona que no está. Y este poemario, que se titula Un cuaderno del invierno, es el que más me ha costado escribir, porque habla de muchas cosas de estas que al final vamos a llorar, pero bueno. Y este está dedicado, además, en vida, porque fue justo no sé si al mes, y el que además es el poema es que lo dice, es para Benjamín Soroa, por ser centro también. Benjamín Soroa es uno de nuestros grandes amigos, bueno, Hay aquí de también otro todos amigo conocidos por de ustedes. Se titula Centro. La tarde sorprende hoy, un día de marzo, suavemente templado, cuando la ciudad se convierte a cada paso en otra diferente. Es el centro de aquello que muchos buscaban y que otros viven de forma ya habitual. A veces, mientras se desciende, las ramas de los plátanos son el recuerdo de nuestros recuerdos. Y así, poco a poco, se va completando la percepción de nuevo de lo que ya se conocía, pero que ahora se percibe de otra manera, con otros ojos y otra edad. Sí, el centro de la ciudad muta, pero solo es metáfora paralela de la historia, que ahora ve esa transmutación de tiempo y sombra y claridad. Hoy el centro se ha poblado de gente y de nuevo asombro, y tú no estás. Para Benjamín. Déjame, antes de que tú vayas a leer el siguiente, déjame que lea otro que además está relacionado también con él. Se titula Reconstrucción del silencio. Y dice lo siguiente. En la hora de la reconstrucción, que es lo que tenemos que hacer, en la hora de la reconstrucción componemos la vida asiendo con delicadeza todos los silencios. Nos debíamos la ausencia de mar en el diálogo, la escasa producción de lunas en el intercambio de miradas y muchas constelaciones más. Para completar el mecano que dormía semidestruido aparecieron al fin todas las piezas, algunas palabras desmenuzadas, incluso una tabla de mareas
y sueños que yacían escondidos en el mobiliario de nuestra tristeza. Apareció, quizá debajo del sofá, la película del tiempo, para descansar las muertes cotidianas y seguir viviendo. Y también nos queda otro tema, que es la música. La poesía suele ser música, evidentemente, y la música es importantísima, ¿no? Si hubiéramos estado hablando de un solo libro y no haber hecho una especie de antología de todas las poesías y de todos los temas, pues nos hubiéramos dedicado más a hablar de ciertos temas. Pero bueno, para mí, evidentemente, para él y para todos, la música es fundamental. Yo siempre escribo con música y siempre tengo mis autores preferidos que siempre son los que más se repiten. Yo creo que mi poesía se repiten por culpa de ellos, porque como siempre estoy escuchando lo mismos, que son Wim Mertens, son Philip Glass, Arva Parto, Franco Battiato, música clásica, la música de cello, del instrumento, no de concepción. Ahí, en España tenemos algunos violonchelistas maravillosos. Sí, con un Ruggeri de 1687. Hay un tal Asier Polo que sí. Es, bueno, premio nacional, pero es un violonchelista. Que tiene un Ruggeri de 1687, ya lo sé. Creo que está aquí, pero no lo estoy seguro. Por eso que le estaba viendo, se estaba diciendo lo del Ruggeri. Bueno, pues la música de cello, que es la que más se aproxima a la voz humana, ¿no? Y hay un personaje, un músico, que me llama muchísimo la atención porque me gusta muchísimo, que es Wim Mertens. Wim Mertens, que juega con la voz, con la música, juega con muchísimas cosas. Y esta es, yo para ir terminando ya, yo por mi parte, y porque ya se están cansando y hace muy bueno para que se vayan a tomar una caña o un bitter cash o un Campari, como Margarit Duras a estas horas en Tarquinia. Este se titula Virtud des, que es la música de Wim Mertens. El disco es After Virtud de 1988 y son las virtudes, ¿no? Entonces lo que yo he intentado hacer es recomponer esa música de Wim Mertens. Y este sí que es un poema que a mí también me cuesta leerle, y mucho. Pues está dedicado a mi madre. Y en estas situaciones pues, complicadas, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Empieza con una introducción, con un verso de Rafa Fombellida. Su cuerpo se ha acostado sobre la vena cárdena del cielo. Rafael Fombellida. A mi madre. Una casa, guarida donde se acumula la vida. La galería donde los niños juegan con los rayos del día y fabrican su futuro. Frente a ellos, la inocencia del tiempo, donde la justicia tiene un nombre utópico como un acertijo más. La madre espera que las adivinanzas acaben para llamar a comer. Las luces corretean por el aparador y el sofá de la estancia, mientras, afuera, la calle se llena de vida. La prudencia del tiempo, ese ritmo mortal que acaba sin cuerda, sin la energía necesaria para seguir siendo un timón fiable. Los minutos se van escondiendo en multitud de días y de meses y de años. El sofá del mirador se aja resistiendo frente a los juegos del sol. La humildad se oculta tras unos cristales plagados de gotas. El recuerdo vuelve una y otra vez, como la cansada onda. Somos ya mayores, y la savia ha cambiado muchas veces de rumbo, tantas como esa colección infinita de esperanza y fracaso. Ahora, en el sofá, estás agazapada, como atrincherada. Tienes miedo del tiempo, del silencio, y yo de la vida. La madre se refugia en una incierta tierra de nadie. ¿Qué valor tiene el recuerdo? Sus pasos lentos y torpes van borrando todo lo anterior, como un paño de un viejo encerrado. Todo lo vivido se reduce a unas cuantas viejas fotografías donde el color se apaga. Pero no es cierto que nosotros desaparezcamos, solo cambiamos. La templanza ante la adversidad, ante la travesura cruel de las sombras que oscurecen el fulgor primigenio,
El sofá se convierte en un refugio que visitan de vez en cuando turistas que perdieron su sino. Ahora es el tiempo de mantener la moderación y continuar siendo luz, aunque la tiniebla quiera arrebatarte. Tener fe es la única opción ante las dudas e incertidumbres. No vale decir, de repente, todo mudó. Tus ojos no son los que conocí. Tampoco lo es esta vida, nueva y disfrazada, como ahora es tu mente. El tiempo, esa cadencia mortal, deja su huella. Metrónomo insolente. ¿Qué destellos te guían? ¿Qué luz intermitente te persigue? ¿Por qué este dolor si el plazo se acaba? La esperanza es una vuelta continua al pasado. Esperanza, tras los últimos días de inactividad, era lo único que se podía balbucir en aquel pequeño pueblo de veraneo. Ahora todo ha cambiado. Tu vida también, la que más. El sillón se ha convertido en una balsa que nos salva y aún así continúa siendo el símbolo que todo lo puede cambiar. Pero es cierto, es una elucidación del tiempo. Ese tic-tac que ya es el final, sí lo sé. Hay un dolor más grande que vivir y que no es querer existir, desaparecer. Pero lo demás, una casa, un lugar, tu sonrisa y tú, y el sol acariciando el futuro. La caridad es volver a ser niño por ti. Recordarte cómo nos cuidabas, cómo domabas la adversidad. Recordarte tu vida, recordarte quién eras. Recordar, recordar, recordar. Muy bueno. Muy bueno. Vale. Ya no vas a recitar más. Ya no recitas más, ¿no? Ya no rezo más. Bueno, pues voy a terminar yo con dos poemas cortos. Yo tenía también otro poema a la madre, pero yo creo que ya con el de Dani tenemos bastante. El poema de Dani es a su madre y es a todas las madres también. Sí. Bueno, voy a terminar con dos poemas, uno que tiene que ver con la música y el otro un poema muy simple. El primero se titula Sonata polvorienta. Como una sonata, pero con minúsculas, con paso muy lento, voy desenterrando de la memoria pequeños fragmentos, casi en ruinas. El mero contacto con mis versos puede descalabrarlos, mas su proximidad, la ciencia que configura el artificio de mis sueños los robustece. Son el edificio que alberga lo que soy, memoria, música de un sueño del porvenir. Sonata polvorienta, 3 movimientos, etapas de una vida que se desvanece casi en el fluir del poema. Y ya para terminar un poema, es un poema muy simple. Constitución de las nadas. He venido a hablar de la muerte, la propia, la única que desconozco, esa que abrirá el conocimiento a los demás, a los que me conocen, los que sabrán de mí y leerán la página involuntaria que escribirá aquello que somos sin querer serlo. Paradoja esencial. Constitución de las nadas, constituciones de la nada. Gracias. Muy bien, Ya está. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, tiene que ser rápida, porque a -4 se cierra, ¿no? Alberto. Alberto. A -4, ¿verdad? Ah, a las 9. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. Que si no seguimos hasta las 9, ¿eh? Que no, porque, a ver, Alberto tiene que ir cerrando el chiringuito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer. Sí. Yo con Dani siempre disfruto muchísimo cuando nos juntamos para hablar de poesía y de otras cosas que no se pueden nombrar en este momento. O sí. Prácticamente poesía. Últimamente. Ya no hablamos de mucho más. Y estamos felices de tener el público que hemos tenido, mucha gente conocida.
que parece que siempre cuando conoces a mucha gente que, ¿verdad? Siempre estás un poquito más nervioso, no sabes un poco Ya, qué también va a es ser. cierto, sí. Hay mucho poeta, hay mucho artista aquí y bueno, pues bueno, ha sido un verdadero placer. Yo lo he pasado fantástico. Yo también, muy bien. Nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, La mitad, para la próxima. para el año que viene, si se nos invita, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.